Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Quiero contarles sobre la luna por casas. Les comentaba de esto en el video de carta natal infantil, en el cual les brindé bastante información de manera generalizada, pero para que tengan una noción de cómo se utiliza esa herramienta en las cartas natales de niños o niñas, cómo difiere la interpretación que podemos hacer en esos casos de la que es una interpretación adulta. Ahora vamos a ver a la luna por casas en general. Aplica tanto para niños como para adultos, pero era un contenido que les quería dejar, así que espero que puedan aprovecharlo. Recuerden suscribirse a mi canal para seguir recibiendo información. Voy a estar dejando muchísimo contenido y si tienen alguna duda pueden dejarme sus comentarios que los voy a estar leyendo y los tengo en cuenta a la hora de crear contenido. La luna, tengamos en cuenta que es el primer luminario que se activa en nuestra primer infancia. De todos los planetas, el primero que podemos observar en el comportamiento infantil y en el que hemos tenido todos cuando hemos sido niños es la luna. Se activa aproximadamente a nuestros 6 meses de vida, cuando empezamos a vivir el vacío de separación con la figura materna o con quien haya ocupado ese rol de nutrir, de proteger. Empezamos ya a ver los primeros indicios de esta energía lunar. Se va configurando un patrón de comportamiento que es infantil y con el que muchas veces seguimos funcionando incluso siendo adultos. Hay instrucciones lunares que dependen fundamentalmente del signo en el que está la luna, de la casa y de los aspectos que la luna tiene, que eso será para otros videos más adelante. Pero ahora vamos a centrarnos en la luna pasando por cada casa, que es lo que representa. Tengamos en cuenta que el patrón de comportamiento lunar es muy instintivo, es automático, es infantil. Entonces, generalmente, la luna, al pasar por un signo, tiende a expresar esa energía de la manera menos consciente posible. Entonces, requiere un trabajo para poder madurar esa energía y expresarla con conciencia, con mayor plenitud, y la luna es un punto de inicio de ese mapa evolutivo. Es energía con la que ya nacemos de alguna manera, que representa nuestra zona cómoda, nuestra zona segura, lo conocido para nosotros, y es un punto de apego, lo que significa que la luna representa lo que necesitamos para sentir seguridad a nivel emocional de manera muy inconsciente. Entonces, generalmente nos apegamos a la energía del signo o de la casa en donde está la luna. La luna representa energía femenina, de nutrición, de protección. Es el planeta regente del signo Cáncer y todos tenemos a la luna en alguna casa, en algún signo en particular, y obviamente depende de cada caso. Por eso tengamos en cuenta que estamos hablando de una generalidad de lo que es la luna por casas, pero hay que ver los aspectos, porque por ejemplo si hay oposiciones con otros planetas pueden tender a polarizarse la energía de algún otro planeta, aunque es difícil que eso suceda porque como les decía, la luna es un punto de apego, pero siempre hay que indagar en cada caso en particular. Por eso son tan importantes las entrevistas para lograr una comprensión mucho más profunda de cada caso individual, porque no podemos adivinar el grado de conciencia que tiene una persona y de cómo ha ido evolucionando esa energía lunar. Entonces, bueno, tengan esto en cuenta. Lo principal es el signo en el que está la luna y luego pasamos a tratar de comprender cómo se está expresando por cada casa de la rueda zodiacal. La luna pasando por casa uno da una tendencia a que la persona se sienta segura en la medida en que está autocentrada, porque la casa uno tiene una cierta correlación con la energía de Aries y representa el yo, representa también los inicios. Entonces son personas que
tienen un gran potencial para ser líderes, para ser vistas, para tratar de hacer lo que necesitan desde su propia voluntad. Y en cuanto a su imagen personal, porque la casa uno también representa eso, tienden a ser, por un lado, en cuanto a su comportamiento más infantiles y en cuanto a su imagen personal, pueden tener este carácter más como canceriano, ¿no? A nivel físico, quizás un cuerpo más femenino o con más redondeces o expresiones más tiernas. Depende obviamente del signo en el que está la luna, pero también pueden ser personas más sensibles, más intuitivas, que tengan una gran capacidad para moverse, tratando de contener a otros, pero hay una tendencia a que proyecten sus propias emociones. Entonces hay que trabajar mucho para poder realmente hacerse conscientes de sus patrones emocionales, todo esto dependiendo del signo, y poder trabajar para poder también considerar las necesidades de otros. Ahora, la luna en casa uno también da una gran tendencia a que la persona, de alguna manera, no solo necesite ser ella misma o él mismo, sino que también atraiga a personas que necesitan contención. Daría como una casa uno en el signo de cáncer, y es importante tratar de trabajar un equilibrio en este sentido, tener en cuenta que la persona puede ser un poco más sensible de lo normal y que si tiene una tendencia a reprimir estas emociones pueden repercutir también a nivel físico, porque obviamente todo lo que no se procesa no es que desaparece, sino que de alguna manera se somatiza. Entonces, bueno, tienen que tener mucha precaución en este sentido y sí las cosas que inicien van a estar muy ligadas o muy cargadas de emocionalidad. Entonces es clave tratar de resolver las emociones, de aprender a reconocerlas, a validarlas, a expresarlas, pero también a soltarlas, ¿no? Porque el vínculo con la figura materna, con lo femenino, se vuelve sumamente importante cuando está la luna en la casa uno, que es el área de la personalidad, y también todos los factores emocionales o una tendencia a que la persona también se apegue al pasado o se apegue a las emociones. Depende de cómo lo exprese. Cuando la luna está pasando por la casa 2, que tiene una cierta correlación con la energía de Tauro, es una casa que representa el trabajo, los recursos materiales, pero sobre todo el valor, el autoestima, el merecimiento, el disfrute, también la relación con el cuerpo. Hay una tendencia a que la persona se sienta segura emocionalmente en la medida en que siente que tiene estabilidad material. Son personas que tienen una gran capacidad para generar recursos, pero también tienden a hacer gastos emocionales, ¿no? A tener patrones más emocionales en cuanto a la gestión del dinero. Pueden generar recursos, por ejemplo, de la mano de hacer actividades relacionadas a niños, a la nutrición, al mundo femenino, o a que en el ambiente laboral de alguna manera haya una sensación de familia, de hogar, eh, pero está muy ligada las emociones al mundo material, no solo de los recursos, sino al confort, al querer tener estabilidad material, y tienen que trabajar en poder trascender el concepto que tienen de valor, porque nuestro valor no está ligado únicamente a lo que tenemos o a lo que hacemos. Es una luna que dentro de sus instrucciones, que son como si fuera una receta de cocina, dentro de las cuales está el signo, como les comentaba hoy, la casa, los aspectos, dentro de las instrucciones hay una instrucción de tierra, que es la casa 2, que es una casa de tierra, ¿no? Que nos enfoca en lo que queremos materializar. Pero hay que trabajar en el valor como seres humanos para poder desligarse de esta tendencia a considerar que ese es lo que se tiene, y este factor que puede ser muy estresante en la medida en que por momentos sea más fluctuante el flujo energético en relación a los recursos, porque la luna se mueve cada 2 horas y tiende a generar fluctuaciones en el área por la que pasa. Entonces, en la primera infancia, esto se puede expresar como una tendencia a tener apegos, a veces con algún objeto, o un apego a la comida, por ejemplo, que también puede ser una manera de canalizar o de escapar a veces de algunas tensiones emocionales.
pero hay apegos a cosas materiales, también al dinero, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es algo justamente a trabajar, el poder entender que el valor no está ligado a lo que se tiene, sino que hay un valor que es humano. Y al lograr trascender eso, la forma en la que va a expresar la energía del signo en el que está la luna y esta energía de valor de la casa 2 va a ser mucho más consciente y mucho más plena también. El disfrute va a ser mucho más real. También tienden a somatizar bastante las emociones en la medida en que no se permiten transitarlas desde la vulnerabilidad, sobre todo en emociones vulnerables porque bueno, la luna en casa de tierra tiende a rigidizar un poco las emociones o a postergarlas, priorizando lo que hay que hacer o priorizando cosas concretas o materiales. Entonces es clave porque la casa 2 también representa al cuerpo. Cuando la luna está transitando en la carta natal por la casa 3, que es una casa que en primer lugar representa la mente, representa la comunicación. Hay una tendencia a que la persona necesite, la seguridad emocional de la persona está en poder hablar, comunicar, en tratar de entender, en buscar informaciones, una instrucción de aire que tiene la luna. Entonces, hay una tendencia a también quizás percibir a la figura materna como alguien que habla o que estimula mucho la mente. Por otro lado, hay un gran apego a los hermanos y al medio ambiente cercano, que pueden ser primos, vecinos, generalmente hay mucho contacto, sobre todo en la infancia, pero como les decía, a veces se configura un patrón de comportamiento con el que seguimos funcionando a lo largo de la vida, entonces hay una tendencia a necesitar ese tipo de vínculos o donde también figuras cuidadoras pueden ser hermanos, primos, vecinos y el vínculo con la figura materna a veces tiene esta sensación de paridad que hay que trabajar. También hay una necesidad de moverse. Entonces, por ejemplo, las personas con luna en casa 3 suelen tener muchas mudanzas a lo largo de la vida, suelen hacer muchos viajes cortos, hacer muchos cursos. Hay una permanente necesidad de estímulos nuevos, de tener opciones, porque es una casa que tiene una cierta correlación con la energía de Géminis, a necesitar permanentemente estos nuevos estímulos mentales, hay nuevos intereses y la enseñanza-aprendizaje es un factor clave muy relevante. También pueden dedicarse justamente a la enseñanza. Ahora, la casa 3 también representa todo lo que tenga que ver con, bueno, con los trámites y es un área muy importante en cuanto a los patrones de pensamiento y vamos a ver que hay una tendencia a que hayan patrones que pueden ser muy inconscientes en los que hay que trabajar. También depende del signo en el que se encuentra la luna. Y vemos que es una casa para trabajar en relación a esto. Y también representa la escolaridad en la infancia, la escolaridad primaria. Entonces, lo que podemos observar es una tendencia a que la persona haga de su escuela su hogar o de sus compañeros de escuela su hogar, a que no quiera de alguna manera soltar ese ambiente, a que haya grandes apegos también en ese sentido, pero va a depender mucho del signo en el que está la luna, el tipo de comportamiento que va a tener esta persona en ese ambiente, pero va a ser probablemente más emocional. Tengamos en cuenta que hay una tendencia a cambiar de opinión, las distracciones propias de la luna en casa 3 que como les decía es una instrucción de aire, similar a la de Géminis. Entonces hay un gran patrón de distracción, generalmente en esta luna, que es algo a trabajar, obviamente, a eliminar distractores, a tratar de aprender a ejercitar las prioridades para sacarle el mejor provecho posible, porque también hay una tendencia a hacer muchas cosas a la vez y a perder eficiencia, pero todo se trabaja. Cuando la luna está en la casa 4 que es un área que tiene una cierta correlación con cáncer, está como en su propia casa, favorece mucho también las mudanzas y hay un gran apego al hogar.
a la familia, a la estabilidad en ese sentido. La persona suele estar muy en contacto con sus emociones, obviamente va a depender del signo en el que está, sobre todo si está en signos de agua, va a estar más fomentada aún esta sensibilidad, la tendencia a mirar al pasado, suele haber mucho apego generalmente con abuelas o con abuelos, pero digo con los ancestros, y hay una búsqueda permanente de contención, de alguna manera de pretender que en cualquier otro tipo de vínculos que esta persona tenga, de alguna manera se adivinen sus emociones, sus necesidades, y tienen que trabajar mucho para aprender a ponerlas en palabras y para soltar, sobre todo. Esta luna tiene que trabajar mucho la casa 10, que es la opuesta complementaria, la energía de poder ponerse metas, objetivos para poder madurar, para poder salir al mundo, salir del ambiente familiar y de ciertos modelos familiares que a veces pueden llevar a que esta persona repita ciertos patrones, ¿no? Porque recordemos que la luna rige nuestro inconsciente, patrones muy inconscientes que a veces a través de la carta natal podemos ir revelando y podemos ir comprendiendo mejor cómo también expresarlos y cómo trabajarlos, pero hay una gran tendencia a que la persona tienda a repetir de manera inconsciente ciertos patrones emocionales, digamos, a tener emociones que quizás no son propias, ¿no? Que son heredadas o son parte del ambiente familiar, pero también es una persona que puede sentirse muy contenida y puede sentir que pertenece a su sistema familiar. Entonces, bueno, es clave trabajar de acuerdo al signo en el que esté la luna, y son personas que también tienen grandes habilidades para contener y proteger a otros, para hacer sentir a otros parte de su mundo. De verdad que son personas que pueden tener una gran calidez interna. Ahora, cuando la luna está en la casa 5, es una luna que necesita expresarse. Es una luna que puede tener grandes habilidades creativas, una gran capacidad para mostrar sus talentos, pero hay una tendencia que la persona necesite sentirse vista y reconocida. Tiene dentro de las instrucciones, esta luna, una tendencia como una instrucción leonina, ¿no? Y entonces hay que trabajar para que el reconocimiento venga de adentro. Es una luna que generalmente es muy consentida en la infancia o que la madre le hace muchos regalos, pero hay que también trabajar ahí la conexión emocional, va a depender del signo en el que esté la luna. Es una luna que puede hacer sentir muy bien a otros, que puede tener grandes habilidades para hacer reír a otros, puede necesitar divertirse en una vida más adulta. Es una luna que puede tender a querer celebrar los momentos buenos de la vida, que necesita también el romance, va a estar muy presente dentro de la expresión lunar. Y la luna en casa 5 también generalmente fomenta mucho la fertilidad. La casa 5 es un área que representa las creaciones, los proyectos creativos que también pueden ser necesarios para esta luna, poder necesitar expresar lo que tiene en su mundo interno, pero también es el área de los hijos dentro de las creaciones. Entonces, generalmente aporta fertilidad, son personas que tienden a lo largo de la vida a convertirse en madres o padres y tienen una gran capacidad para nutrir y proteger, para maternar o paternar, que pueden tener una gran conexión emocional también con sus hijos o con sus hijas y que necesitan incluso tenerlos, ¿no? Hay una necesidad consciente o inconsciente de tener hijos o hijas, siempre y cuando los aspectos acompañen, porque a veces aspectos de tensión pueden generar todo lo contrario. De todas maneras, es una luna que tiene esta cualidad de ser muy cálida, pero hay que trabajar mucho la tendencia a caer en el orgullo. Por otro lado, la luna en casa 6, que es el área de los hábitos, las rutinas, de la salud y del trabajo, por un lado tiende a generar en el ambiente laboral un ambiente también casi familiar, o con los colegas de trabajo hay una relación muy sensible, donde hay conexión, donde se busca también la compañía, donde se busca quizás proteger y nutrir a compañeros de trabajo. Pueden haber cambios laborales con la luna pasando por esta casa, pero generalmente se expresa como la necesidad, la seguridad emocional de esta persona está
en tener hábitos y rutinas, sobre todo que propicien el autocuidado. Son personas que tienden a estar muy pendientes de su salud, de su alimentación, del sueño, de las rutinas cotidianas, y todo lo que represente una amenaza para la salud es algo que le puede generar mucho estrés a esta persona: el no dormir, el salirse de hábitos saludables, el comer mal, el fumar, todo ese tipo de vicios le resultan muy negativos generalmente a las personas con la luna en esta casa. Pueden ser personas muy serviciales, que tienen un gran talento en este sentido, personas que necesitan hacer cosas concretas, cosas prácticas y cosas útiles, que tienen un gran talento para ordenar, para limpiar, pero también a veces es una vía de escape, ¿no? De situaciones de tensión. Entonces hay que trabajar mucho en poder atravesar las emociones, que si no, también una de las tendencias es somatizaciones cuando las emociones no son procesadas, no son digeridas, ¿no? Sobre todo algo que tienen que cuidar es el estómago, que es lo que rige la luna al estar en esta casa que es el área de la salud. Y también, si tienen hijos o hijas que tengan a la luna en esta casa, tengan en cuenta que es importante darles lo que la luna necesita en la medida justa. Siempre el trabajo en esos casos es con los con mapadres, pero no sobreexigirles, no ser tan críticos, porque hay una necesidad de hacer todo perfecto también con la luna en esta casa, y de no sobrecargarlos de tareas o sobrecargarlas, porque tienden a ayudar mucho. Es como una instrucción de luna en Virgo, medio similar, y tienden a ayudar mucho en el hogar, en la infancia, y es importante entender que, que hay que permitirles que colaboren, pero a la medida de sus posibilidades, que también hay que fomentar el juego y el descanso, para que desde pequeños vayan incorporando también eso. Para quienes tengan a la luna en casa 7, hay una gran tendencia a la codependencia. La casa 7 tiene una correlación con la energía de Libra, que es el signo de las relaciones, y si bien representa las relaciones equilibradas, es algo que justamente hay que trabajar, porque la luna expresa la energía menos consciente de un signo. Entonces, al estar en la casa 7, generalmente da una tendencia a que la persona necesite compartir con la figura materna. Hay una tendencia a tener mucho apego. Obviamente depende del signo en el que está la luna, porque si por ejemplo está en Capricornio o en Acuario, disminuye un poco este apego, pero sí que quizás en las relaciones esta persona tiende a la codependencia, a ceder de más, a no poner límites, a evitar el conflicto. Es algo que hay que trabajar. También puede que la persona, al estar la luna en esta casa, necesite sentirse bien estéticamente, apueste a la armonía, a la belleza, y la seguridad emocional de esta persona va a estar en compartir con otros, sobre todo en no sentirse solos o solas. Entonces es clave trabajar en esto, porque con tal de no sentirse solos, muchas veces van a tender a priorizar lo que otros necesitan y a dejar de lado sus propios deseos, sus propias necesidades, que es algo que van a tener que aprender a trabajar, el aprender a lograr un equilibrio, ¿no? Y el poder dar, pero también trabajar el merecimiento, depende cómo estén Venus y la casa 2, que representan un poco la autoestima y el valor, para que esta persona también se abra a recibir, ¿no? Y que pueda incluso comentar esto en el día de mañana, o si ustedes son adultos y tienen a esta luna, poder charlar esto en el ámbito de sus relaciones, para que las otras personas también lo tengan en cuenta. Obviamente no abusen, ¿no? Y que incluso fomenten que las personas que tengan luna en casa 7 puedan proponer planes, que puedan o aprendan a poner límites, quizás a veces utilizando el WhatsApp, que decimos, bueno, no es la mejor herramienta, pero a veces es una herramienta útil en estos casos para empezar a romper un patrón de comportamiento y empezar a expresar lo que realmente necesitan. Pero tienen que trabajar mucho el espacio individual, los intereses personales, los proyectos individuales, porque tienden a necesitar de un otro y a postergarse. También algo clave a trabajar cuando la luna está en casa 7 es el tratar de no maternar en las relaciones, o a veces buscan que de alguna manera también
les nutran y buscan o una pareja o una sociedad en donde de alguna manera haya un vínculo medio madre-hijos o al revés, ¿no? Se ponen en el lugar de madres y también a veces proyectan las emociones en otras personas. Entonces es clave trabajar en esto, en aprender a reconocer qué emociones son propias y en tratar de identificar también cuando realmente aparece una molestia, cuando aparece algo a trabajar, entendiendo que ambas partes, cuando hay un conflicto, pueden también encontrar una solución en conjunto. Uno de los talentos de esta luna es poder encantar a otros, lograr que bajen las defensas, negociar, llegar a acuerdos, y es algo que pueden realmente potenciar. Ahí está el verdadero valor de esta luna para aprovechar. Ahora sí hay que trabajar mucho situaciones quizás inconscientes en relación al vínculo con la figura materna o un patrón en donde en el linaje se han dado una tendencia a la sobreprotección, a la sobreadaptación en los vínculos, sobre todo en el vínculo madres e hijos, para poder cortar justamente con esos patrones de codependencia. Cuando la luna está en casa 8, que es un área que tiene cierta correlación con la energía de Escorpio, hay una tendencia a, por un lado, en la primera infancia, a que la persona sienta miedos, una tendencia quizás a sentir dolor o resentimiento, a que hayan habido quizás crisis en el vínculo con la figura materna, pero la seguridad de la persona va a estar, por un lado, en apostar por vínculos donde haya intimidad, donde haya profundidad, va a tener una tendencia a quizás expresarse sexualmente, pero por otro lado, si bien hay una búsqueda de profundidad, también puede haber una necesidad de tener algo material, ¿no? Porque la casa 8 es el área también del dinero. Si bien vemos el dinero compartido y quizás hay una tendencia a que las personas con esta luna tiendan a depender económicamente de otras personas, por lo menos en la primera parte de la vida, obviamente va a depender del resto de los aspectos de la carta. Si hay otros aspectos que evidencian la búsqueda de los propios recursos, pero es algo que realmente van a necesitar trabajar para salir de estos patrones infantiles. Y por otro lado, la luna en esta casa nos pone en contacto con emociones muy profundas que pueden ser contradictorias y es un área donde vemos nuestros personajes sombra, personajes que están ocultos, reprimidos, todo lo que no es aceptado quizás socialmente y es algo en lo que hay que trabajar. También es una luna que puede tender a ser muy posesiva a nivel emocional en sus vínculos, donde tienden a aparecer emociones de celos, desconfianza, venganza, en los que hay que trabajar y que es muy importante poder hacer conscientes para poder soltarlos, poder transmutarlo, que también es uno de los grandes talentos de esta luna. Es una luna muy intuitiva y que también tiene un gran potencial para transformar sus propias emociones, para regenerarse, es una luna muy resiliente pero que tiene que aprender a soltar el dolor y el apego a emociones negativas. Por otro lado, cuando la luna está en la casa 9, que es una casa que tiene cierta correlación con la energía de Sagitario, en primer lugar suele haber un apego a las creencias, a las ideologías. Puede haber una tendencia a que hayan creencias heredadas o que la figura materna o quien haya ocupado ese rol quizás haya tenido un rol o de profesora, que es algo propio de la Casa 9 o donde las creencias jugaban un rol fundamental, pero puede caer en ciertos fanatismos o dogmatismos, ¿no? Porque como les decía, la luna necesita, es un apego a esa área. También la persona con la luna en esta casa puede tender a viajar mucho, a hacer viajes largos, ya sea en distancia o en tiempo, a tener contacto con el extranjero o tener familiares del extranjero o que de alguna manera en el linaje femenino hayan mujeres que venían de otros países o que hayan emigrado, que pertenecían a otra nacionalidad. Y también la luna en esta casa da una gran necesidad de hacer estudios universitarios. Van a querer vivir experiencias diversas y sobre todo
experiencias nuevas, van a querer sentirse libres y apostar por planes a futuro, probablemente aprendiendo de todo un poco, ¿no? Que es siempre el lema de esta luna, poder aprender y poder apuntar por experiencias que sean totalmente desconocidas en la búsqueda de su propia verdad. Las personas que tienen luna en casa 10 generalmente tienen un apego a ponerse metas y objetivos. Pueden mostrarse un poco más adultas siendo muy pequeñas o pueden tener un gran reconocimiento en su profesión, tiende a dar cierta popularidad en el área profesional o que en esta área se relacionen también de alguna manera, desde como si fueras la familia o trabajar de algo relacionado a la nutrición, a la niñez, a las infancias, o que de alguna manera la familia de ellos esté expuesta públicamente. Pero también con la luna en esta casa puede haber una tendencia a reprimir en cierta medida las emociones y a tener cierto apego a los mandatos, que es algo que hay que trabajar, el no rigidizarse, el poder conectar con las emociones. Son personas que tienden a ser muy autosuficientes, pero muchas veces van a priorizar el mundo material, el mundo de los objetivos, el mundo profesional, por sobre las emociones. Quienes tengan luna en casa 11, el mayor apego va a estar con vínculos de amistad, con sus grupos, con sus pares. También son personas que pueden necesitar sentirse libres y ser extremadamente creativos. Pueden sentirse diferentes o excluidos por momentos, sentir que no encajan en los círculos sociales, pero generalmente hay un vínculo de mucho apego con figuras de amistad, incluso a veces más que con la familia de origen. Las personas con la luna en esta casa van a necesitar hacer las cosas muy a su manera y van a necesitar expresar su autenticidad, sentirse espontáneas, probablemente también cuestionen bastante las ideologías de los demás y son personas que van a tender a ser muy cambiantes, quizás con sus propias emociones, ¿no? Considerando que la casa 11 tiene cierta correlación también con la energía de Acuario, depende del signo en el que está la luna, pueden mostrarse algo desapegados, pero con sus vínculos de amistad es donde más pueden sentirse vulnerables o sensibles. Y también pueden de alguna manera querer maternar a sus amistades o querer pasar tiempo en su hogar con sus vínculos de amistad, que es lo que les va a dar seguridad. Así que si tienen hijos o hijas con esta luna, es muy importante que les den su espacio y que sobre todo les permitan participar de actividades en grupo o con sus amistades. Y por último, para quienes tengan luna en casa 12, hay una tendencia a que se disocien de la realidad. De alguna manera están inmersas en su mundo de fantasías. La casa 12 tiene cierta correlación con la energía de Piscis, por lo tanto, hay una tendencia como que estén flotando en el aire y les cuesta muchas veces funcionar en la realidad y comen a deshora o se cuelgan en contestar mensajes porque están como en otro mundo. Pero las personas con esta luna a medida que pasa la vida y las diferentes experiencias, pueden conectar con la espiritualidad, pueden tener un gran potencial de ayudar a sanar las emociones de otras personas, pero tienen que aprender a conectar con sus propias emociones. Hay una gran tendencia a que sientan confusión a nivel emocional o que de alguna manera hayan vivido a la figura materna o a quien haya ocupado ese rol como alguien quizás ausente. Si bien hay una profunda conexión inconsciente en esos vínculos, hay que evaluar si tienden a sentirse extraños con las figuras femeninas del ambiente familiar. Y por otro lado, hay todos los planetas que veamos en casa 12, siempre hay una tendencia a que no se expresen en este plano. Entonces puede costarles mucho atravesar sus propias emociones. Siempre está esta permanente sensación de, si bien pueden ser extremadamente sensibles y a veces necesitar aislarse, desconectarse para restablecer su energía, puede haber una permanente sensación de confusión o de caos a nivel emocional. Son personas que tienen una gran capacidad para conectar con la espiritualidad, así que les vendría muy bien actividades que potencien esto, relacionadas a, por ejemplo, la meditación, yoga, reiki,
todo lo que tenga que ver con actividades de casa 12, constelaciones familiares, para indagar un poco en el inconsciente sistémico y en situaciones que hayan sucedido en relación a, a la contención, a la capacidad de nutrir y proteger que viene arrastrándose evidentemente del linaje femenino. Ahora, en la casa 12 también vemos nuestro periodo de gestación, así que es importante indagar en ese periodo, tratar de comprender o de conseguir información que brinde un poco más de comprensión de lo que haya sucedido en ese periodo, evaluar si fue un periodo donde estuvieron hospitalizados o aislados quizás del vínculo materno o de alguna manera privados a esa posibilidad de sentirse contenidos o nutridos y protegidos. También consideremos que la luna en esta casa tiene un gran acceso al inconsciente colectivo, tiene un gran potencial a nivel creativo incluso, así que si quieren aprovecharlo para conectar, pueden encontrar grandes dones en este sentido. Es una luna extremadamente intuitiva que puede tener una gran conexión con los sueños, donde pueden recibir mucha información, pueden canalizar, pero para eso es importante que puedan aprender a conectar con sus propias necesidades emocionales y a contenerse en primer lugar, ¿no? A nutrirse y en la medida en que aprendan a escucharse y a ponerse límites, van a estar expresando esta energía con mucha más conciencia. Este fue un resumen, hay mucho para hablar al respecto, pero bueno, espero que se entienda, que les sirva la información y voy a estar leyendo sus comentarios. Les mando un gran abrazo.